A partir de ahora comienza Intercambio Inmobiliario Federal. En los siguientes 60 minutos compartiremos la experiencia de diferentes profesionales inmobiliarios de todo el país, quienes nos brindarán detalles de su actividad desde sus inicios y hasta la vorágine laboral que día a día transitan. Conduce el corredor inmobiliario Alberto Loyarte. Hola amigos, bueno, hoy vamos a hacer un programa atípico porque lo estoy haciendo desde Moreno, desde el predio que tiene la obra social del seguro, donde vine a pasar un par de días, pero bueno, aprovechamos para no dejar de lado nuestra temática, que sigue siendo muy vapuleada, sobre todo estos últimos días que han aparecido estos rumores de la derogación de la profesión por la eliminación de los colegios y cosas por el estilo, que espero que nuestros dirigentes tengan la capacidad suficiente como para poder realizar las presentaciones y las actividades suficientes como para que esto se mantenga en las condiciones que estamos actualmente. Pero mientras tanto tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir en la actividad y tenemos que seguir capacitándonos. Entonces, aprovechando que teníamos este espacio, voy a repasar un poco algunos de los temas que para mí son importantes, sobre todo en la actividad de los alquileres, que es parte de lo que como consultas recibo de forma permanente y que me gustaría que lo podamos ir refrescando, ir recordando. Así que vamos a aprovechar el programa de hoy para tomar punto por punto de todos estos temas y ir avanzando con ellos para que aquellos que los tengamos presentes, algunos otros que por ahí los tenemos medios olvidados, los consideremos como parte de la actividad y es una ayuda a memoria, por decir de alguna manera. Van a escuchar ruidos de pajaritos, cotorritas, porque estoy en un hermoso predio rodeado de árboles, así que eso, despreocúpense porque es así. Es muy lindo el lugar, así que bueno. Bueno, comencemos. Un alquiler es la cesión del uso y el goce de, en este caso, una propiedad a cambio de una suma de dinero. Esto debe ser formalizado mediante un contrato por escrito, esto lo dice el contrato de alquiler. La ley del Código Civil y Comercial de la Nación establece que los contratos de alquiler únicamente se pueden realizar o modificar por escrito. No hay contratos de palabra, no existen, se consideran nulos. Ahora, en este contrato de alquiler tenemos dos partes, un locador que es el propietario o no, puede no serlo, y un locatario que es el inquilino. Locador, ¿por qué digo puede no ser el propietario? Porque puede ser un usufructuario, puede ser alguien que tenga el usufructo de la propiedad y a partir de estar usufructuándola, él pueda darla en alquiler. No hay ningún inconveniente, nada se lo impide. También puede ocurrir que a veces sea una propiedad que está en un proceso sucesorio y uno de los representantes de la sucesión lo alquila mientras la propiedad va realizándose el trámite, o puede ocurrir que porque el papá es mayor o que la señora no tiene ganas de ir a hacer los trámites, qué sé yo, figure el marido solo, figure el hijo solo. Esto no impide, el locador puede no ser el propietario, pero llegado el caso, en un momento que tiene que haber una situación de litigio, ese locador sí debe justificar su carácter legal en cuanto a ser, porque en qué motivo lo está realizando, si no tendrá que presentarse
el propietario efectivo de acuerdo a dominio para ratificarlo como tal. Así que hacer el contrato es posible hacerlo, no hay nada que lo impida, pero si hubiese alguna dificultad tiene que estar claramente identificado quién es el propietario que avale a este locador para que haya hecho el contrato de alquiler que estamos mencionando. En los alquileres permanentes nos encontramos con distintas situaciones. El locatario no siempre tiene que ser el que habite la propiedad. Da el caso que un matrimonio se separa y el locatario es el esposo y los que van a habitar son la señora y los hijos, o el locatario es el papá porque vive en el interior y el que va a vivir es el hijo, que es el que viene a estudiar a Buenos Aires, que como no tiene ingresos, nosotros hicimos el contrato de alquiler a favor del padre, que es quien demuestra ingresos, que vive en el interior probablemente. Entonces, la figura del locatario es la persona que legalmente es la contraparte en el contrato. Ahora, es importante que destaquemos que el locatario es tal persona, con tal documento, con tal quit, domiciliado en tal lugar, y en otro ítem del mismo artículo o en otro artículo, especificar quiénes van a ser en cantidad y quiénes identificados las personas que habitarán en forma normal y habitual esa unidad. ¿Por qué en cantidad? Digo, porque en cantidad es importante, porque de esa manera evitamos que, como puede ocurrir a veces en las propiedades que se alquilan en la costa, que bueno, se le alquila a 2 jóvenes y resulta que después aparecen 14. Y bueno, convengamos que la alteración de esa cláusula y la precisión de poner con identificación quiénes van a estar viviendo no permite establecer que la falta de cumplimiento de esta cláusula sea una causal de desalojo. Entonces, es conveniente que estos temas, estos aspectos figuren claramente determinados en el contrato de alquiler. Otro punto para tener muy preciso y muy en cuenta es la identificación con toda precisión de la propiedad que se alquila, con su dirección, sus linderos, los elementos que la identifiquen, para evitar, llegado el caso, situaciones que en caso de tener que notificar al inquilino, que ese va a ser su domicilio de notificación, esté o no esté, con algunos artilugios, por ejemplo, sacarle el número de la puerta, esas notificaciones no se pueden entregar. Entonces, necesitamos tener la identificación bien precisa entre qué número y qué número, entre qué calle y qué calle, qué piso, todo el detalle de la propiedad. También es interesante y es conveniente que se haga una pequeña reseña de las características físicas de la propiedad. Un dormitorio con placar, estufa que da al exterior con ventanal al aire y luz, cocina completa con esto, con lo otro, todo el detalle simplemente. Después habrá que ver qué pormenores nos interesa destacar, sobre todo aquellos que requieren de algún grado de mantenimiento, porque eso también habrá que establecer que quién es el responsable de esos mantenimientos. Tengamos en cuenta que hoy el DNU 70/23 establece que el contrato es la ley. Entonces, tenemos que establecer un contrato muy preciso, bien claro, con todos los detalles, de forma tal de que ese contrato sea de una identificación indubitable y que las partes tengan en claro qué es lo que corresponde a cada uno. Entonces, tener las características y tener, por el otro lado, qué aspectos de esas características merecen el mantenimiento y a quién corresponde, es conveniente tener. Otro elemento que es indispensable que figure en un contrato
en cualquier contrato, la mayoría de los contratos, es fundamental que figure la duración. La duración de los contratos hoy no tiene una determinación específica, pueden ser desde días hasta 20 años en el caso de habitacional, 50 en el comercial. El otro de los temas es el tema de qué índice de ajuste se va a aplicar a ese contrato de alquiler. Y tengamos en cuenta varias cosas. Índices de ajuste pueden ser variados, pueden ser diversos. Puede llegar a ser el UVA, puede ser el SER, puede ser el casa propia, que ya lo vimos como nefasto porque toma solamente parte de la inflación. Puede llegar a ser el ICL, el índice locativo que establece el Banco Central, que funcionaba bajo la ley 27.551, pero sigue emitiéndose de forma regular para los contratos que rijan bajo esa ley o para los nuevos. Podemos usar el índice de la construcción, podemos usar un índice por producto, podemos decir el kilo de café molido marca tal en tal supermercado, en tal supermercado, con una modalidad de ajuste, por ejemplo, para un negocio gastronómico. Podemos usar el litro de nafta para otro tipo de negocio de logística, podemos usar variedad de indicadores que nos permiten establecer la forma en que se van incrementando los alquileres de acuerdo a lo que hayamos establecido en el contrato. Ahora, vamos a el índice de lo que está siendo más usado actualmente. El índice más usado es el índice de precio del consumidor, nivel general. Este índice debemos tenerlo en claro y especificar que hay un índice de precio del consumidor por cada provincia y por capital federal. Además del índice de precios al consumidor a nivel general que establece el INDEC, que es a nivel nacional. También tenemos que tener en cuenta que estos índices tienen diferentes fechas de emisión. Por ejemplo, el de Capital Federal se emite aproximadamente los días 8 de cada mes. El índice del INDEC aparece aproximadamente 13, 14, 15 de cada mes, por lo cual trae sus dificultades porque es normalmente con posterioridad a la fecha que determinamos el vencimiento, que habitualmente es del 1 al 10 de cada mes para el pago del alquiler. No nos olvidemos que el alquiler siempre es con pago anticipado. Entonces, tenemos que analizar si estamos en Misiones, que nos conviene usar un índice relativo a Misiones, porque ahí tanto propietario como inquilino, por lo general, al vivir en el mismo lugar, están afectados por ese índice, o si estamos en Tierra del Fuego, que usen el propio correspondiente a esa provincia, o si es en otro lugar y a las partes les conviene, les interesa, les parece cómodo o práctico usar el índice del INDEC. El índice, en cuanto a índice, no tiene inconveniente en aplicarse cualquiera, incluso hasta podrían llegar a utilizarse en forma combinada, o podrían no usarse índice y las partes acuerden que, como se hacía antiguamente, antes de la 27.551, establecer que de tal fecha a tal fecha el alquiler va a ser de tantos pesos, de tal fecha a tal fecha puede ser de tantos pesos, y así establecerlo. Siempre que esté claro en el contrato de alquiler, eso no es inconveniente. Tampoco dejemos de tener en cuenta que hoy los valores de los alquileres pueden ser estipulados en pesos, en dólares, en las monedas de curso legal de cualquier país. No hay inconveniente. Eso no tiene ninguna cuestión que los pueda afectar. Por supuesto que las partes, al hacerlo bajo el nuevo DNU, lógicamente tienen que considerar que deben de cumplir los pagos en la moneda que está estipulada. Así que bueno, eso es un tema importante. Yo creo también que es conveniente, además de poner el índice que se aplica para ese contrato de alquiler, es conveniente poner las fechas a partir de las cuales se empieza a regir.
el nuevo valor, supongo que es cuatrimestral, y ese índice lo empecé a hacer regir, o sea, ese precio lo empecé a hacer regir el primer cuatrimestre, el 1 de enero, bueno, tengo que poner con precisión, y para eso pongo las fechas, que el nuevo índice se aplicará el 1 de mayo y así sucesivamente con las fechas que corresponden, a partir de las cuales se aplicará el cuatrimestre que corresponde a cada precio que vaya surgiendo de la evolución de los índices. Otro de los aspectos que es muy importante, si es un índice que pueda resultar con alguna situación de demora, retraso y todo lo demás, es establecer una fórmula con la cual quede plasmado de una manera precisa, indubitable, de cómo es el cálculo del índice que estamos aplicando. ¿Por qué? Porque, primer punto, tengamos en cuenta que el caso del índice de precio al consumidor es acumulativo. Si yo empiezo sobre una base de 100 y el primer mes es 2%, tendré 102 al finalizar ese mes. Pero si al otro mes también es 2%, el 2% lo voy a aplicar sobre los 102 y así sucesivamente. Es acumulativo. Ahora, si yo tengo un índice que lo voy a tener como elemento para incorporar a la fórmula en una fecha que ya resulta fuera de lo que conviene por el momento del vencimiento del pago del alquiler, puedo usar, en vez de usar como último periodo a considerar el último, o sea, el del último mes inmediato anterior, puedo usar el de 2 meses inmediato anterior y hacia atrás los 4 meses, por ejemplo, si el contrato está terminado. O, eventualmente, tengo que hacer la redacción que corresponda, pero decir que se aplicará el mismo índice del mes anterior, del periodo anterior, para este cálculo provisoriamente, y que al mes siguiente, cuando se paga nuevamente el alquiler, se hará el ajuste correspondiente. Entonces, todos estos detalles tienen que estar estrictamente redactados con absoluta precisión. Tema garantía. Las garantías pueden ser de diferente tipo, pueden ser una garantía propietaria. Hay que, para esto, tener en cuenta que para la garantía propietaria, la propiedad no puede estar embargada, no puede estar hipotecada. Si es una propiedad que tiene un usufructo, esa propiedad con usufructo tendría que firmar el usufructuario y los nudos propietarios de esa propiedad, para que todos estén de acuerdo que esa propiedad se está dando como garantía. En capital es habitual que se pidan propiedades de capital. En provincia de Buenos Aires hay una ley del año 2015 aproximadamente que establece la inembargabilidad de las viviendas familiares. Esta ley también tiene similares en algunas provincias, caso Río Negro, tengo entendido, Córdoba, Chaco, con lo cual esa propiedad no es embargable. Y como garantía tiene sus limitaciones, porque, llegado el caso, si estoy haciendo el reclamo por la alquiler sin pago, etcétera, etcétera, no tengo manera de embargarla porque hay una ley que es de orden público que yo no puedo modificar a través de un contrato. Por más que en el contrato ponga que quienes resultan los garantes reconocen que no se adhieren a la garantía, a lo que establece la ley de inembargabilidad de la provincia. Pero ¿qué ocurre? La ley es superior al contrato privado de partes y, al ser de orden público, lo que vale es la ley. En todo esto, además, hay una cantidad de situaciones porque, primer punto, caso provincia de Buenos Aires, la ley ha sido reglamentada de una manera muy vidriosa, con lo cual hay la mitad de la biblioteca a favor y la mitad de la biblioteca en contra, como dicen los abogados,
y es muy difícil hacer una ejecución de este tipo de propiedades. Por lo tanto, en muchos casos, la garantía de Provincia de Buenos Aires no se acepta, sobre todo en capital. Pero esto es cuestión también del acuerdo de las partes, porque si es en una ciudad del interior y se trata de personas que tienen una canía distinta que la que podemos tener acá en la ciudad de Buenos Aires, donde la distancia, digamos, de conocimiento de una persona respecto de otra es mucha, por lo general solamente se aceptan propiedades de capital federal, a lo que deberemos de pedir un dominio, pedir división de cada uno de los copropietarios. Y en esto hago una mención, porque desde el registro de propiedad han advertido que en Provincia de Buenos Aires, que son los dominios emitidos por el sistema computarizado, están apareciendo dominios truchos. Con lo cual es conveniente que esa gestión la hagamos los corredores inmobiliarios o por lo menos a través de gestores de nuestro conocimiento. Porque puede ocurrir que la garantía la traiga un inquilino y esa esté dentro de las que sabemos que puedan llegar a ser las garantías truchas o adulteradas. Esto ya fue advertido por el Colegio de Escribanos, quien administra el registro, y entonces es importante considerar esta situación. Por supuesto que es conveniente que los garantes firmen, y particularmente se haga la firma en escribanía para certificar que la persona que firma la garantía y la que firma el alquiler son las personas que dicen ser identificadas adecuadamente por el escribano, que no hace ningún control del contrato en sí, sino que solamente hace el reconocimiento de que la firma está hecha ante él y es lo que el escribano realiza. Esto nos permite obtener una fecha cierta, porque el escribano está datando esa contratación que está haciendo, y por el otro lado, que la firma es de la persona que dice ser. Podemos ahorrarnos el gasto de la escribanía, pero ¿qué ocurre? Llegado el caso, cualquier inconveniente con el alquiler, puede ocurrir, y seguramente cualquier abogado que tome una situación que se judicialice al respecto, lo primero que haga es negar la firma, con lo cual lo que nos ahorramos por un lado no lo estamos perdiendo por el otro, porque cuando se trata de ese tipo de situaciones, de ese tipo de planteos, es necesario pedir la intervención de un perito calígrafo, que hay que pagarlo, y que eso lleva una demora en el trámite judicial de 6, 8, 10 meses. Sabemos que la justicia no es algo rápido. Entonces, es conveniente la certificación de firma en cualquier lugar del país, en el sentido de que están certificada la firma de garante y inquilino, tenemos la certeza de que si iniciamos alguna acción, tiene una aplicación inmediata y no vamos a tener un cuestionamiento de las firmas de los contratos que van a extraernos una demora en la ejecución del trámite judicial. Por otro lado, sabemos que hoy están muy difundidas los seguros de caución, que son otorgados por compañías de seguros, y las compañías de seguros como tales tienen que tener, para poder identificarlas, que deciden su nombre, compañía fulanito, compañía argentina de seguros, sociedad anónima o cooperativa o mutual, o lo que fuera, pero siempre incluye en el nombre compañía de seguros. En este caso no es lo mismo con las fianzas que otorgan las compañías financieras. Las compañías financieras otorgan fianzas que como instrumentos son básicamente similares a los seguros de caución, pero son compañías financieras
que incluso ni siquiera están reconocidas por el Banco Central, porque solamente tienen control por parte de la IGJ. Con lo cual, tienen otra formalización y otra formalización de los reclamos. Lo que sí tienen, que es para tener en cuenta estos instrumentos formales y legales, es que en ambos casos se remiten solamente a avalar la parte dineraria del contrato. O sea, si se atrasan alquileres, se atrasan expensas, se atrasan en impuestos o servicios de la propiedad. No responden en ninguno de los casos por daños efectuados a la propiedad. Esto deberá ser considerado por separado. Ahora, en el caso de que sea un propietario, persona física, en este caso, por lo general, los reclamos también se incorporan. La ventaja que tienen estos instrumentos es, por un lado, que tienen una celeridad que no tiene en términos generales cuando se trata de personas físicas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? El inquilino debe pagar del 1 al 10. El 10 no pagó. Perfecto. El 20 no pagó. Bueno, entonces el propietario, locador o administrador tiene que notificar a la compañía de que esta situación de incumplimiento se está produciendo. La compañía de seguros tiene ya establecida, o la compañía de fianzas, ya tiene un equipo de abogados que se dedican específicamente a este tipo de trámites. Entonces, ellos ya abordan el tema con el inquilino y ya accionan, y hasta el 30 del mes, por lo general, ellos actúan tratando de hacer que el inquilino cumpla. Si de alguna manera pasa esa fecha y no cumplió, ellos siguen con sus gestiones, pero ya las compañías empiezan a pagar el 10 del mes siguiente los alquileres, obviamente por mes vencido, los alquileres y los demás compromisos asumidos en la correspondiente póliza o aval que emitieron. Entonces, estas fechas son de cumplimiento muy estricto. Yo no puedo ir, hace 5 meses el señor me dijo que se le enfermó el gato, entonces quedó pendiente y no me pagó, y bueno, yo lo esperé al otro mes. No, si es así, la compañía va a considerar a partir del momento en que ustedes hacen la denuncia, que es en el momento del aviso a la compañía, y a partir de allí es donde empieza a reconocer los pagos. Si perdieron 3 meses por H o por B en conversaciones con el inquilino que fueron infructuosas, es un problema del administrador, del locador, y bueno, después tendrá que ver cómo lo recupera. Pero en este caso, estos instrumentos y estas empresas son estrictas en cuanto a los plazos, así que deben ser de cumplimiento estricto. Un tema que no está cubierto por las compañías de seguros en general, existen, pero son seguros caros, los seguros por daños a la propiedad durante el proceso del tiempo de la locación. En general no quieren hacerlo porque saben que se compran un juicio. Es muy difícil, muy complejo, eso en general es para cuestiones donde supongamos una propiedad de carácter histórico o algo que se pueda manejar con fotos de entrada, fotos de salida, cosas por el estilo, pero en general las compañías de seguro y las compañías de avales no les interesan estas cuestiones. Entonces ellos ese aspecto no lo cubren, no lo toman, así que hay que ver quién administre, cómo hace un seguimiento adecuado del estado de conservación de la propiedad que está dada en alquilar. Hablando del tema de los estados, justamente hay que también poner una cláusula donde se determine con claridad cuáles son los gastos a cargo de cada una de las partes. Si corresponde el pago de expensas, las ordinarias, las extraordinarias o no. En la vigencia de la 27.551, la 27.137 de la ley de alquiler,
anteriores, las expensas extraordinarias eran siempre por cuenta del propietario y además existía el caso de que si aún algunos rubros de expensas que aparecieran en las liquidaciones como ordinarias podían ser consideradas como extraordinarias. En esta nueva legislación, como las partes acuerdan que resulte conveniente, puede convenir que las partes, que el inquilino pague la totalidad de la expensa y por ahí está incluyendo un pago de una deuda de jubilaciones impagas o de cuestiones no resueltas por parte del propietario, que le conviene por una cuestión de simplicidad resolverlo de esa manera y allí no hay ningún inconveniente, va a estar bien considerado. Otro de los temas que también hay que poner, tomarlo como un punto importante y acordarlo previamente desde ya, es la cuestión del depósito. El depósito no necesariamente tiene que ser en la misma moneda en que se hizo. En la ley 27.551 y su sucesora, la 27.737, decía que el inquilino ponía un mes de depósito, pero a la finalización del contrato el propietario a los 3 años tenía que devolver el valor del último alquiler, ese depósito a valor del último alquiler abonado. Con esta nueva ley no es necesario que sea de esa manera, hay que aclararlo en el punto del depósito, puede ser en otra moneda, puede ser en monto diferente y puede ser ajustado o no ajustado. Eso queda al acuerdo de las partes, pero lo conveniente es que esté incorporado con precisión en una cláusula del contrato, obviamente. Por lo general yo recomiendo que al momento que estoy publicando el alquiler, yo ya incorporo un renglón donde dice que se exigirá al locatario que al momento de la firma del contrato de alquiler exista una póliza por la duración del contrato a favor del propietario por incendio. Este incendio comprende vendaval, tornado, inundación, responsabilidad civil lindero por los daños que les pueda causar a los vecinos y responsabilidad civil comprensiva, que es las cosas que pueden ocurrir dentro de la unidad, porque por ejemplo se cae una alacena y lastima a alguien. Todos esos elementos son responsabilidad del propietario. Al ser responsabilidad del propietario, con esta póliza de seguro queda cubierto. Entonces, para que no aparezca en la publicación un reclamo a posteriori del locatario que diga ahí, pero a mí no me dijo que tenía que contratar esto, entonces yo suelo poner que al momento del contrato del alquiler deberá contar con la póliza de seguro de incendio, responsabilidad civil del lindero y responsabilidad civil comprensiva a favor del propietario, cuyo valor aproximado es tanto. Eso es el valor que yo le doy con las compañías que yo trabajo, porque yo también soy productor de seguro, entonces sé a priori cuál es el valor. Normalmente es un seguro que es bastante económico y que se estipula, es un valor que surge de tablas y que está referido a la cantidad de metros cuadrados cubiertos que tiene la propiedad. En función de eso hay una escala y es el valor que se estipula. Si eso no está en el contrato y se lo voy a exigir al inquilino, me puede decir, pero en la publicidad no estaba. Entonces usted lo voy a denunciar a la Secretaría de Comercio por publicidad engañosa. Primer punto. Por el otro lado, si yo le pongo una cláusula que voy viniendo y pegando de hace muchos años que dice que el inquilino en los primeros 30 días de contrato está obligado a presentar la póliza, bla, 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 si no la presenta o si el día 3, antes que él contrate, se prendió fuego el departamento o la casa, ¿cómo hago para reclamar? Porque, convengamos, empezó el contrato en el momento que tuvo la llave y ocupó la propiedad. Entonces la responsabilidad empieza desde ese momento. Si el otro
si la póliza de seguro no lo tengo contratado en ese momento, no tiene un efecto retroactivo, que yo voy a ir el día 30 a contratar una póliza de seguro que va a ser efectiva el día 4, que fue cuando se le prendió fuego al señor. Entonces, convengamos que eso es conveniente que figure una cláusula específica donde diga que al momento de esto existe una póliza por la duración del contrato a nombre del propietario que cubre esto, esto y esto con la compañía tal, con dirección en tal lugar, quit tanto, etcétera, etcétera. También es conveniente, si la propiedad que estamos alquilando corresponde a un consorcio de propiedad horizontal, que en el contrato se estipule, quede establecido quién es el administrador al momento de la firma del contrato. Tanto el nombre del administrador del consorcio, así como todos sus datos y hasta la cuenta a donde se deben depositar las expensas, de forma tal de que quede ya todo estipulado con claridad cómo va a ser la relación con ese compromiso, que es la relación que tiene el locatario con la propiedad horizontal, el conjunto habitacional o el consorcio al que pertenezca la propiedad, y no me pueda decir que no sabía quién era el administrador, ni cuáles eran sus teléfonos, ni su mail, ni la forma de comunicarse cuando, por ejemplo, le esté ingresando agua por el techo del baño. Él está obligado a reclamarle, a informarle al consorcio y al mismo tiempo también al propietario o a quien administre el alquiler, llegado el caso. ¿Por qué? Y porque si yo no informo eso, la unidad se va a deteriorar, y ese deterioro con el paso del tiempo va a ser mayor, con lo cual estoy generando un perjuicio por omitir el aviso respecto de ese daño que se está produciendo. Por otro lado, también es conveniente incluir la cláusula penal, donde en las sucesivas cláusulas que van a venir a posteriori en el contrato voy a hacer mención que el incumplimiento, la demora o lo que sea de tal o cual cosa, ese va a ser el carácter del monto que va a abonar el inquilino en el caso de incumplimiento de valores que impliquen dinero, ya sea la postergación en la ocupación de la propiedad más allá de las fechas de vencimiento del contrato, ya sea la demora en el pago de los alquileres, etcétera, etcétera. Yo por lo general trato de referenciarla a las tasas que publica el Banco Nación Argentino en su página web, que hace referencia a las tasas que aplica a los descubiertos en con lo cual yo puedo decir que el interés que se va a aplicar es de, por ejemplo, 2 veces el valor de la tasa de interés que el Banco Nación aplica a los descubiertos en cuenta corriente sin acuerdo. Entonces, de esa manera, de ninguna forma puede ser que esa penalización sea recusada por un abogado en función de que es un interés usurario, digamos. Es una forma de obstaculizar el trámite legal, porque si yo digo que es usura, después va a tener que detener el juicio, estipular si sí lo es o no lo es, pero yo lo estoy obteniendo de algo que me está dando un banco público, como es el Banco Nación. No hay forma de que me diga que es usura algo que aplica el Banco Nación a su clientela, ¿cierto? Entonces, estos aspectos en general son los detalles que debe incluir el contrato de alquiler, por supuesto, como puntos fundamentales. Después hay que hacer todo el desarrollo, que en el caso del modelo de contrato que yo utilizo, ustedes lo van a encontrar en
en el Facebook, Alquilar Paso a Paso, se hacen miembros y ahí hay una pestaña que tiene los archivos y dentro de eso pueden llegar a acceder en Word a los archivos que yo utilizo y usarlos libremente como modelo de contrato de alquiler. Ahora, siempre estamos hablando, y tengámoslo muy en claro, de que el tema de alquileres es, nos referimos al deber ser, a lo que debe ser la secuencia, a lo que debe ser el contrato, a lo que... Por supuesto que todo esto hay que profesionalmente interiorizarse parte por parte para poder aplicarlo con toda precisión. Un tema que está surgiendo, que ahora hasta hace poco no estaba en el tema de discusión, porque en general se hablaba de un término que incorporó la ley 27.551, que se hablaba de habitabilidad de la propiedad alquilada, y que el locador era responsable de tener en condiciones la propiedad alquilada, etcétera, etcétera. Hoy eso, si bien sigue manteniéndose vigente, como existe el acuerdo de las partes, también en ese acuerdo de las partes uno puede incorporar situaciones que son previsibles dentro de lo que es el uso y el goce durante un periodo de un inmueble. Por ejemplo, yo puedo poner una cláusula que diga que el inquilino como usuario del inmueble es responsable de la limpieza y recarga anual de gas en los aires acondicionados. Es responsable de, antes que inicie la temporada invernal, traer un gas matriculado que efectúe la limpieza de todos los artefactos que brindan calefacción a la casa. Puedo poner que el calefón, en caso de ser un desperfecto menor, como puede ser el cambio de diafragma, que es una simple gomita, corresponde al inquilino, y en caso de ser, por ejemplo, la serpentina o la botonera, en el caso de algunos modelos, corresponderán al propietario. En el caso de los termotanques, un artefacto que por un problema de mantenimiento en general sufren su desfondamiento y no tienen a veces más de 3-4 años de duración, si se estipula en el contrato que todos los años tiene que venir un matriculado para cambiar la varilla que lleva adentro para que eso no se oxide, no se deteriore, y es responsabilidad del locatario porque es quien lo está usando, eso se puede poner y habría que ponerlo en el contrato para que tenga precisión de que el incumplimiento de eso también es causal de desalojo o de daños que por otro lado corresponderán al inquilino. Por ejemplo, el tema de la limpieza de las piletas de natación, los cortes de pasto, en caso de propiedades que tienen jardines, y así como eso, la limpieza de las canaletas en el caso de techos con caída que lleva canaletas con agua, que se suelen llenar de hojas, etcétera. O sea, ese tipo de cuestiones es importante ahora con este nuevo modelo de contratos que queden perfectas y estrictamente determinadas en el contrato. ¿Para qué? Para evitar problemas. Porque lamentablemente por una mala praxis legislativa, no de ahora, sino de hace muchísimos años, nuestra Constitución dice que las leyes las emite el Congreso, las promulga y reglamenta el Poder Ejecutivo. Pero desde hace muchísimos años son muy pocas y limitadas las leyes que el Ejecutivo reglamenta, que es el lugar donde podría llegarse a producir algún ajuste o alguna precisión que haya quedado indeterminada o no claramente definida en el texto de una ley por parte del Congreso de la Nación. Entonces, es importante que al haber una falencia de esa índole, nosotros tenemos que hacer una redacción muy precisa de los contratos
para evitar caer después en problemas, chicanas legales y situaciones que van a ir en perjuicio de nuestra gestión profesional. Entonces, lo mejor que puedo hacerles es recomendarles la lectura pormenorizada de lo que es el contrato, el borrador que están preparando, cómo lo están armando, que no les quede, que hayan visitado bien la propiedad y hayan revisado correctamente todos los espacios y que hayan determinado si hay alguna cosa particular que no esté prevista, que se tenga en cuenta. Por ejemplo, hay inmuebles que tienen cerraduras, puertas de seguridad con cerraduras que son de carácter especial. Una llave de esas, si se rompe, primero que es muy difícil y muy costoso repararla, y es muy costoso la reposición. Entonces, en ese caso, ese contrato debe tener una consideración respecto de la cerradura de seguridad que tienen las puertas. O si tiene por ejemplo, un mecanismo eléctrico para bajar las persianas o para extender un toldo o para el riego de un jardín. O sea, todo eso tiene que tener una precisión y un detalle en el cuerpo del contrato que estamos armando. Entonces, este proceso de armar el contrato debemos de tener en cuenta que arrancar con la visita original, la tasación, tener en cuenta que esto es una tasación locativa y habrá que hacerla con precisión viendo qué cosas tiene que pagar el propietario, aunque después lo haga o no lo haga es problema de él, caso de facturar, los impuestos y todo lo demás, y cuánto le va a quedar el remanente de ese alquiler, contar con la autorización para alquilar, la reserva, el contrato, con la certificación de ser posible, de firma me refiero. ¿Quién va a administrar esa propiedad? Yo normalmente acostumbro a que el propietario, por supuesto la hago yo, la nota, le entregue una nota en forma fehaciente al momento de la firma del contrato, donde dice que yo voy a administrar esa propiedad con tales facultades, haciéndome cargo de tales cuestiones, que el valor del 95%, por ejemplo, si cobro el 5% de honorarios por esa administración, el 95% lo deposita en la cuenta del propietario y el 5% en la cuenta mía. Obviamente nada de manejar efectivo, porque eso es altamente riesgoso, además lo que significa hoy andar con montañas de plata no tiene ningún sentido, y esa nota firmada por el propietario, o sea que se considera una notificación fehaciente, el inquilino acusa recibo y me quedo como para que sepa claramente quién es el que administra ese alquiler. No nos olvidemos que la administración de alquileres es parte de nuestro negocio como inmobiliarios. Así que eso también es un elemento que nos ayuda, pero a dejarlo claramente acompañando a ese contrato. Yo trato en particular, y es mi opinión, de no formar parte del contrato, sino por fuera. En el contrato pongo que el locador informará fehacientemente la manera de realizar el pago. Y por el otro lado, siempre establezco un horario hábil y un domicilio hábil, en general el de la administración o el del propietario, pero en un horario ya determinado, de 10 a 12, de 16 a 20 horas, de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que si eso yo no lo establezco, alguien diga, y yo me presenté a las 2 de la mañana a pagar al domicilio que usted me dio y resulta que no había nadie. Entonces, bueno, estos son aspectos para tener en cuenta, son todos detalles que deben estar considerados en los contratos de alquiler. Así que bueno, después de eso tenemos que pensar que si administramos la propiedad 30 días antes de que venza el contrato, debemos hacer una visita para ver cuál es el estado de la propiedad, el estado de todos los aparatos, los artefactos, los muebles, en fin, las cuestiones que hay, y además el estado de las deudas, para que el día que se debe entregar la propiedad en el acta ya quede estipulado
qué es lo que hay que retener del depósito que se debe devolver en ese acto para cubrir las cosas que quedaron pendientes, y si hay daños, que también quede estipulado si se va a ocupar de arreglarlos el inquilino, o va a ser deducido de ese depósito, o deja el dinero para pagarlo cuando se hace ese acto de entrega de la propiedad. Y bueno, creo que con esto hicimos un somero repaso de nuestra actividad de alquileres, y como todo se termina en esta vida, vamos a dejarlo acá al operador que ya empieza a hacer muecas para que cumplamos el horario adecuadamente hoy desde un lugar inusual, pero que me pareció oportuno no desperdiciar el tiempo y aprovecharlo para este repaso práctico de nuestra actividad, una de las actividades fundamentales, que es el de los alquileres. Así que bueno, nos vemos el próximo jueves. Buenas tardes, hasta luego. Ubiquo, software inmobiliario. Ubiquo, sistema de administración de alquileres. Intuitivo, ágil y accesible. Ubiquo, evolución permanente garantizada. Ubiquo, a la vanguardia como proveedor de tecnología para empresas inmobiliarias. Ubiquo, encuéntranos en nuestra web ubiquo.com.ar o al teléfono 011 44 95 64 42. Ubiquo, software inmobiliario. El mundo inmobiliario necesitaba un espacio donde capacitar profesionalmente a todas las personas que lo integran. Así nació CAPI, Capacitación Profesional Inmobiliaria. Cursos dictados por referentes y profesionales del sector. Capacitarte hoy es adaptarte. Contactanos 3512-19 47 54. Búscanos en redes como CAPI Argentina. MQR, más que una radio.